La iglesia que Cristo levantó es una historia que se perpetúa en el tiempo. Dejó de ser un recuerdo lejano, una llama extinguida por el tiempo. Continuó como una promesa viva, una promesa sostenida por la fidelidad de Dios, que en cada tiempo llama y elige a quien Él ha querido enviar. Porque cuando Dios decide manifestar su voluntad, Él mismo levanta a sus enviados, no por mérito humano, sino por designio divino. Y ahora, cuando Dios dispuso el tiempo señalado, lo eterno volvió a hacerse visible, sin comenzar algo nuevo, sino restaurando lo auténtico y verdadero. La fe volvió a proclamarse con claridad. La esperanza volvió a encender corazones. La salvación volvió a anunciarse como don de Dios. Hace 100 años, la restauración se hizo evidente. Cien años de esperanza. 100 años de salvación. 100 años de una iglesia guiada por la elección de Dios. Y sostenida por generaciones que decidieron creer, permanecer y servir. Porque la obra es de Dios, y lo que Dios restaura, permanece. Mucho gusto, mi nombre es Keren Calderón, tengo 26 años, soy originaria de Guapiles, en la provincia de Limón, del país de Costa Rica, el país del pura vida. Estoy cursando la licenciatura de Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos, la cual primeramente Dios espero terminar este año. El Evangelio de Cristo, a través de la guía espiritual que he recibido, me ha inspirado a superarme en todos los aspectos de mi vida. Y no tan solo a mi persona, sino también a mi familia y a toda la comunidad de la fe, marcando un antes y un después en nuestras vidas. El segundo piso. Yo estoy en el tercero, está con licencia, con la operaron de la rodilla. Aquí doblo a la izquierda. Mi nombre es Damaris Encina López y soy enfermera de profesión. Como joven de esta generación, ¿qué me inspira de la luz del mundo? Saber que ser joven no es fácil, que a pesar de que estamos inmersos en esta sociedad o en este mundo que está en constante cambio, ahí viene la enseñanza de la luz del mundo a ser nuestra guía, nuestro refugio y también nos brinda una identidad. Mi nombre es Abdir Álvarez, soy miembro de la Iglesia de Luz del Mundo y soy pasante de la carrera de Psicología.
La iglesia a mí me inspira paz, es lo que se vive dentro de la iglesia de Luz del Mundo. Una paz tan tranquila que no se puede explicar con palabras, sino que se trata de vivirla. Me inspira tranquilidad el ser parte de la iglesia de Luz del Mundo, pues también la iglesia a mí me enseña unos valores que me rigen a mí en mi día a día, como ser un buen ciudadano, ser un buen cristiano, que es lo que me hace pues sentirme seguro de que la iglesia a mí me está enseñando en cómo regirme en mi día a día. Outside of church, I enjoy hiking. I also enjoy rafting. I enjoy traveling, and I enjoy these activities because they help relieve a bit of the school stress, a bit of what everyday life is. It's a way in which I'm able to go outside and enjoy the creation of God, being able to see nature, the flowers, the different things, to be able to take in a breath of fresh air outside of what school and my work responsibilities are, and also outside of my church responsibilities. As a youth of this generation, the thing that most influences me about the church is the unity. We are living in a time of so much adversity, and the unity of the church helps influence my everyday life. It helps push me forward in my decisions to grow, to set goals in my life that are going to be helpful not only to myself but to my community, to my family, to the people around me, as well as the church. And it gives me the courage to continue onward, seeing that the church continues onward despite the adversity, despite any trials or tribulations that we may go through. We continue forward, and that is what inspires me on my everyday life. Faith guides our decisions, help us live with respect and gratitude, and keep us, our family, united in love and prayer every day by teaching our sons that respect is the most important and key to their life in school with friends and teachers. My name is Claudia Mendoza. I will describe the influence of faith in our home and daily life as our guiding force. Faith guides our decisions, help us live with respect and gratitude, and keeps our family united in love and prayer every day. Como movimiento religioso, como institución religiosa, establece una serie de principios normativos que los creyentes de la Luz del Mundo tratan de practicar en su vida cotidiana, en su escuela, en su trabajo, en sus empresas, en el gobierno, si trabajan en el gobierno, en los partidos políticos, en donde sea que estén
ejerciendo su derecho o sus derechos, allí tratan de comportarse de acuerdo a esta serie de principios religiosos. ¿Qué va a ser lo interesante que va a distinguir o a caracterizar esta iglesia donde llega? Que no es una iglesia que llega a chocar contra ninguna cultura o que va a chocar contra un gobierno determinado. No hay un choque, sino que viene a ser un evangelio tan transparente, tan abierto, que cualquier cultura lo puede asimilar sin entrar en contradicción de su propia nacionalidad, de sus símbolos patrios, de sus fiestas culturales, de la vida deportiva, social, cultural, económica o política que vive cada país. No porque la iglesia se adapte a las culturas, sino porque, digamos que es un vaso de agua. Un vaso de agua se lo puede tomar cualquier persona en cualquier parte del mundo y le va a hacer bien. No es una necesidad entonces decir que la Iglesia, la luz del mundo, se tiene que adaptar a las culturas. Todas las respeta y es compatible con todas, o sea, puede ser compatible con la izquierda, es compatible con la derecha, porque su proyecto no es a lo político, sino que su proyecto es integral, es al ser humano, al desarrollo espiritual como persona y como ciudadano. Entonces, la Iglesia de la Luz del Mundo va a tener algo que es muy bien recibido en cualquier país, y es esta frase: mejor cristiano es un mejor ciudadano. Son principios religiosos que se practican y se enseñan en la luz del mundo, pero que no se quedan en el templo o en las ceremonias cultuales donde van y oran y cantan, sino que esos principios los llevan a su vida cotidiana, digamos, los materializan en ayudas sociales, los materializan en apoyo a las personas más necesitadas. La Luz del Mundo son de las primeras organizaciones que cuando hay un siniestro o cuando hay algún terremoto, alguna situación, alguna catástrofe natural, la Luz del Mundo es la primera en llegar y ayudar a todos, no nada más a sus fieles, sino a todos los que están cerca o en el camino, incluso para llevar la ayuda que la propia comunidad provee a través de la institución y de sus propios creyentes. Entonces, materializar la fe en buenas acciones, creo yo que es lo que resume a los creyentes de la Luz del Mundo en la vida y en la sociedad actual. Mi nombre es José Luis Salgado, de aquí de la colonia Betel, Guadalajara, Jalisco. Pues como pueden ver, aquí ahorita estamos pues trabajando un poquito, ¿verdad? Ya que los hermanos que con grande amor de aquí de la periferia de Guadalajara, Jalisco y colonia Betel se han reunido algunas toneladas de víveres que queremos llevarle a nuestros hermanos que están allá necesitados aún en el estado de Guerrero. Desde hace aproximadamente 2 semanas estamos en este lugar, pues todos nos unimos con ese amor fraternal, en esa enseñanza de amor para con los nuestros y toda la humanidad como seres humanos en esa necesidad que ha pasado aquel lugar por el huracán Otis en aquel lugar de Guerrero. Todo esto que estamos haciendo es porque, pues, gracias a Dios en nosotros hay ese amor, ese sentir que por la enseñanza de un apóstol de Jesucristo hemos recibido, y como pueden ver, estamos aquí nosotros trabajando.
¿Por qué la luz del mundo sigue creciendo a pesar de las circunstancias? Es que tiene un mensaje legítimo, auténtico, sencillo. Yo digo, no es como nada complicado. Su mensaje no distingue ni excluye a nadie, es para todas las personas, para todos los seres humanos. Y el mensaje es muy sencillo, lo resumo en algunos principios religiosos que tiene la propia institución, pero para mí es muy sencillo, es la adoración a Dios y a Jesucristo, el reconocimiento de Dios y de que tiene un plan establecido para la humanidad, el mensaje de tener una vida después de la presente, que para mí es esencial, es el concepto de la eternidad y de la vida eterna, que le da tranquilidad a los seres humanos en la vida presente porque aspiran luego a tener una vida en la eternidad. Mi nombre es Damaso Pelayo, pastor de la Iglesia del Señor. Cuando cumplí 14 años me enlisté en el grupo de obreros de Guadalajara para instruirme más. Acudí a algunas prácticas y cursos que daba el apóstol de Jesucristo para tener capacitados a los obreros sobre temas doctrinales, sobre estudios bíblicos. Ver con tanta gallardía a los obreros que cuando llegaban platicaban sus hazañas. Su hermano hasta el día de hoy los admira y respeta porque conoce el sacrificio. En ese tiempo era más difícil por la pobreza que había en el país y fuera de él. Pero el querer ayudar a su enviado en algo nos motivó a enlistarnos a la obra. La paz del Señor. Mi nombre es José de Jesús Pardo Santana. Soy pastor evangelista de la Iglesia de la Luz del Mundo. Hay 3 motivaciones o convicciones, le podría llamar yo. Una de ellas es ver que hay almas que perecen sin Dios. Hay mucha necesidad del Evangelio en las almas. Y esa es una de las primeras motivaciones para que su hermano tuviera esta iniciativa. La segunda de ellas es compartir el amor de Dios, el amor de Cristo a las almas, para que también ellos sepan lo que nosotros hemos recibido en nuestro corazón. Y la tercera de ellas es ver el trabajo del apóstol de Jesucristo, y es una motivación grande, porque el trabajo encomendado por Dios es predicar el Evangelio a toda nación y a toda criatura. Y en esa invitación que nos ha hecho el apóstol de Jesucristo, nosotros con gusto hemos tomado esta responsabilidad y lo seguiremos haciendo hasta que Dios nos lo permita. Mi nombre es Guido Rubén Beltrán Bravo. Y mi experiencia como misionero en la Iglesia de Chile ha sido realmente maravillosa, sobre todo acá en la región de la Araucanía, porque curiosamente hace aproximadamente 40 años, en el año 86, aquí empecé en la obra, en una reducción indígena llamada Coilaco. Y han pasado 40 años y he visto realmente el grande crecimiento de la obra y la expansión del Evangelio aquí en Chile. Valga decir que su hermano no es nacido en la iglesia. Llegué a los 17 años de edad al pueblo de Dios. Mi nombre es
Arístides Navarro Paz y soy pastor de la República de Chile. Podemos ver nosotros el crecimiento de la iglesia de una forma, podemos decir, muy significativa, que va cada día creciendo, porque la palabra que la iglesia recibe, que los oyentes reciben, es una palabra que viene del cielo a través de la elección de Dios. Digamos, un periplo importante, mirar ese crecimiento, porque ese crecimiento va a depender de algo muy interesante. Es que la Iglesia de la Luz del Mundo siempre ha tenido quien la dirija. Los vacíos de otras religiones se dan cuando, pues por las pugnas de quién queda, quién se va, cómo se elige a uno, cómo se elige al otro. Sin embargo, en la línea directa de administración de la Iglesia de la Luz del Mundo hay una constante dirección, y esa constante dirección es la que permite que también haya un crecimiento sostenido. Hay apóstol, hay iglesia. Eso permite que se sostenga y que crezca y que aumente. Eso es básicamente lo más importante de esta primera pregunta, comprender que la Iglesia de la Luz del Mundo, la fuerza que tiene en su dirección le ha permitido el avance y el crecimiento constante. En el año 2015 tuve la oportunidad, enviado por el apóstol de Jesucristo, a acompañar 50 jóvenes y señoritas que eran enviados como batallones al país de Bolivia. Recuerdo que llegamos y la primera sensación de nosotros fue: ¿dónde no hay iglesia? Para establecer a un grupo de jóvenes y señoritas para que en esos departamentos donde no había iglesia, hubiera una iglesia. Predicar el evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación, pues son cosas que a diario te marcan, porque a diario encuentras a alguien que tiene necesidad, a diario encuentras a alguien que te da oído, a diario ves a alguna persona que necesita oír de la palabra de Dios, y cuando ellos te ponen toda esa atención y empiezan a preguntar sobre el evangelio, sobre el amor de Dios, sobre el perdón de pecados, pues para uno es algo que lo marca todos los días. Y cuando una de esas almas abraza el camino del Señor, eso se te queda grabado para toda la vida. Pues nos ha tocado vivir esos ciertos procesos. Ser parte de esa historia es muy alentador. Ver la iglesia que era San Pedro Huixquilico, San Luis Potosí, pero cuando llego todos hablaban dialecto náhuatl. Solamente había un traductor de español. Entonces comencé a preparar mi dominical sobre las bendiciones de la Santa Cena. Pero el diablo por una parte me decía: ¿y para qué te preparas si no te entiende? Entonces comencé yo a consagrarme, pidiéndole a Dios: Señor, permíteme que me entiendan. Y le lloré a Dios y me paré a llevar a mi dominical. No les preguntaba nada porque nadie entendía. En la tarde el traductor les hablaba en náhuatl lo que yo les había explicado. Esa dominical, termina mi dominical, pero vi que la mayoría estaba llorando. Y me quedé impactado porque lloraban. Acabé la dominical y una oración preciosa que hicieron. Y saliendo se forman todos. Y digo: ¿por qué se forman todos? Porque entendieron la dominical. Dice. A ver, y yo con la duda: a ver, háblele a ese. Y le pregunta en náhuatl. No, pero yo quiero en español. No, en español no habla español. Es que usted no llevó la dominical en español, lo llevó en náhuatl. Y luego me decían en náhuatl ciertas cosas. ¿Qué me dicen? Hermano, si sabías hablar náhuatl, ¿por qué nos hablabas español? Me fui a llorar al templo de gratitud, porque sentí la ayuda divina de manera maravillosa. Las herramientas que realmente nosotros traemos son poderosas, porque no son nuestras, son de Dios. Esa herramienta es la palabra, la elección y la autoridad
que ha conquistado muchas almas en esta región. Siempre que yo pasaba al frente del templo, estaba un ministro de la iglesia y en algunas ocasiones estaba por ahí, en una sillita por ahí afuera de la casa pastoral, y me invitaba así, una palabra sencilla, ¿verdad? Pero para mí no era sencilla, era algo que me quedaba como algo que me marcaba. No era una palabra pasajera, ni yo lo pasaba meditando en esa palabra, lo sentía como algo, como una, no sé cómo describirlo, como una palabra especial. Al tiempo ya, cuando fui con mi esposa, como en el año 2003, fuimos con mi esposa en el mes de agosto a ver una transmisión y estuvimos, lo vimos todo, mi esposa y yo entramos. Recuerdo muy bien que en ese tiempo era había una antena parabólica grande porque no había los medios que existen hoy. Pero estuvimos, vimos todo el evento, la Santa Cena, y nos fuimos. Y ya el hermano ministro nos comenzó a visitar y a visitar. Y en ese mismo año, en el año 2003, en el mes de octubre, ya comenzamos a perseverar. Podemos decir que fijo, sin ninguna interrupción hasta el día de hoy. Hoy ya estamos en el año 2026, mes de marzo, y nos bautizamos en el 4 de enero del año 2004. Nos bautizamos los dos, mi esposa y yo, y hasta el día de hoy, si alguien nos preguntara ¿a qué le atribuyen ustedes Si alguien nos preguntara a qué le atribuyen ustedes el éxito de su familia, de sus hijos, del matrimonio, de todo lo que somos hoy, es a la Iglesia La Luz del Mundo. Es gracias a que había una enseñanza que hemos aprendido de los hombres de Dios, que hasta el día de hoy dirigen la Iglesia. Entonces, ahí estaría el complemento de lo que hoy somos, el éxito de lo que hoy somos, y no somos los mejores, pero estamos tratando de luchar, de seguir adelante en ese pueblo, en esa iglesia que conocimos. Hoy no es lo más significante, es lo más grande que hemos conocido. Encontré unos hermanos aquí afuera y hablé con ellos y les pregunté que si había servicio. Me dijeron que había acabado la dominical en ese momento, y entonces yo les pregunté que si me podían dejar entrar para hacer una oración. Y ahí hice mi oración y le dije al Señor: Señor, si este es mi momento, si este es el momento que tú has deseado para mí, aquí estoy listo, pero quiero cambiar mi vida, ya no quiero seguir en esa vida que llevaba. Y yo lloraba y yo le decía: Señor, si esta es tu iglesia, yo quisiera que tú me mostraras con algo. Quiero sentirlo a más profundo, porque yo tenía ese deseo, porque a pesar de la vida que llevaba, pues nunca sentí lo que había sentido aquí en la iglesia. Aquí en La Luz del Mundo vine a conocer lo que es el verdadero amor de Dios. Estoy en la iglesia con la ayuda de Dios, gracias a Dios, desde que llegó la iglesia en Guinea Ecuatorial, hace ya prácticamente casi 10 años. Porque desde que llegó la palabra de Dios en mi vida, en mi hogar, ha venido a cambiar muchas cosas. Me ha formulado que la influencia de la fe en mi vida diaria ha sido muy buena. Porque desde que llegó la palabra de Dios en mi vida, en mi hogar, ha venido a cambiar muchas cosas.
La vida que su hermana llevaba ya no es la misma que su hermana está llevando en el día de hoy, porque su hermana anteriormente llevaba una vida desordenada, invertía mi vida, mi energía en cosas que no aprovechaba en la vida de mis hijos. Pero sin embargo, desde que he recibido esa palabra en mi corazón, ya me he apartado de esta vida, gracias a Dios. Dios me está ayudando poco a poco. Ahora, con la ayuda de Dios, gracias a Dios, estoy hasta estudiando una carrera que es la auxiliar de justicia. Entonces, en la parte espiritual vemos en la iglesia un gran avance continuamente. Esto no se detiene. Soy testigo porque he visitado las iglesias, he observado la comunidad, cómo está muy contenta, alegre, en crecimiento, si no viene siendo la bendición de Dios manifestada en el corazón. Personalmente veo una iglesia que va de triunfo en triunfo, que seguirá inspirando a los jóvenes a superarse, y así como yo he encontrado un lugar, una fortaleza y un propósito para mi vida, espero que ellos también lo encuentren, que se sigan formando personas exitosas, cumpliendo sus sueños y aportando a la sociedad, que el evangelio se continúe extendiendo a los confines del mundo, llegando a más jóvenes para generar un impacto positivo en sus vidas. Que todos tenemos un propósito en esta vida, pues a través de Dios y su enseñanza somos capaces de alcanzar todo aquello que nos propongamos. Abran su corazón a Dios, no se limiten, permítanse conocer, aprender y enfrentar nuevos retos, porque delante de Dios somos de gran estima. He aprendido que confiar en Dios siempre será garantía de ganancia. Que busque a Dios, porque en Él se pueden encontrar todas las cosas. Más cuando yo voy con la necesidad de que tengo y le pido a Dios que me ayude en mis estudios, pues yo veo esa ayuda, yo veo esa mano de Dios en mí, que me permite siempre pues seguir adelante a pesar de las luchas, a pesar de los tropiezos que yo pueda tener. Siempre encuentro una ayuda en Dios, que siempre Dios va a estar para uno. Pues lo principal sería buscar de Dios, porque si no tenemos a Dios en nuestros corazones, realmente estamos expuestos a muchos peligros. Y como dice en la Biblia, en Eclesiastés 11, que nos alegremos en nuestra juventud y nuestra adolescencia y ponerlo por sobre todas las cosas, y sabemos que lo demás vendrá por añadidura. To find balance in my everyday life, I look to put God first. And between my personal life, school, work, and my faith, I put Him first, and therefore all my activities, all my responsibilities are driven with clarity and with trust in Him. The values we are taught in church help me in my everyday life, as they help influence the decisions that I make, thinking of what is firstly pleasing to God, but also in the way that they will impact my life, not only in the moment of making that decision or making a certain choice, whether it be through my education or my faith or outside and my everyday, but how they will also impact my future, because we are taught that all of our actions have consequences, and we want to live a life of happiness, of peace. And so my values that I've learned help me guide my life in a way that I can live happily and truly enjoy everything that this world has to offer.
la obra que Dios restauró ha encontrado eco en distintas naciones del mundo. Hombres y mujeres de diversos pueblos han encontrado en la fe una misma esperanza y un mismo camino espiritual. En ciudades y comunidades de distintos continentes, personas de diferentes culturas se reúnen con un propósito común: creer, aprender y vivir el Evangelio de Jesucristo. Este crecimiento no puede comprenderse únicamente como una expansión geográfica. Es, ante todo, el fruto de una convicción espiritual. La vida espiritual se convierte también en una forma de convivencia, de responsabilidad social y de construcción de comunidad. En distintos lugares del mundo, la Iglesia participa activamente en la vida de las personas, acompañando a las familias, fortaleciendo a los jóvenes, promoviendo la educación y alentando valores que contribuyen al bienestar de la sociedad. La Iglesia continúa avanzando, no solo como una comunidad de creyentes, sino como una familia espiritual extendida por el mundo. Una comunidad que, después de 100 años de restauración, sigue mirando hacia el futuro, con la misma convicción que la ha sostenido hasta ahora: que la fe se vive, que la esperanza se comparte y que la salvación continúa anunciándose.